Guerra de Irán, petróleo, alianzas y futuro del conflicto que puede cambiar el orden mundial. La guerra en torno a Irán no es un episodio aislado ni una crisis regional más. Se trata de un choque que revela tensiones, acumuladas durante décadas entre grandes potencias, intereses energéticos y proyectos geopolíticos incompatibles. Lo que ocurre en el Golfo Pérsico tiene una consecuencia directa en tres ámbitos clave: el equilibrio militar global, el control del petróleo y el futuro del sistema internacional. Las decisiones que hoy toman Washington, Tel Aviv, Moscú o Pekín no responden únicamente a la guerra actual. Responden a un rediseño del mapa de poder del siglo XXI, origen real del conflicto y objetivos geopolíticos. El viejo proyecto de reconfigurar Oriente Medio a mucho antes de la actual guerra. Algunos estrategas occidentales ya hablaban de rediseñar el equilibrio político en Oriente Medio en una referencia recurrente aparece en el libro Fighting Terrorism, Luchando contra el terrorismo, escrito por Benjamin Netanyahu hace décadas. En ese texto se planteaba la necesidad de enfrentar a varios estados que eran considerados hostiles a la seguridad de Israel. Curiosamente, muchos de esos países terminaron involucrados en guerras o crisis profundas. Un testimonio aún más revelador lo dio el general Wesley Clark, excomandante supremo de la OTAN según su relato. Tras los atentados del 11 de septiembre, en el Pentágono circulaba una lista de 7 países que serían objetivos de futuras intervenciones. La lista incluía Irak, Siria, Libia, Sudán, Yemen, Líbano y Irán. 2 décadas después, la mayoría de esos estados han atravesado guerras, colapsos institucionales o conflictos prolongados. El único país que permanecía fuera de ese ciclo era Irán, el verdadero objetivo estratégico. Desde esta perspectiva crítica, el objetivo central no sería únicamente el programa nuclear iraní, ya que fue destruido completamente, según el mismo Donald Trump. El propio Trump ha dicho hace unos días, palabras textuales, que era pronto para confiscar el petróleo iraní, tener control sobre el petróleo de Venezuela, el de Irán y el propio de Estados Unidos, formaría parte de una estrategia global. No hace falta tener todo bajo su control, solo una gran parte para influir en todo el mundo. Sería una de las mayores armas mundiales, como hemos podido comprobar con el cierre de Hormuz. Aunque el objetivo fuese modificar el equilibrio regional, eliminando o debilitando a los estados que puedan desafiar la hegemonía de Estados Unidos y de Israel en Oriente Medio, han conseguido todo lo contrario. China, Corea del Norte, que acaba de hacer pruebas armamentísticas, y Rusia se unen en una alianza con Irán. En ese marco, Irán representa un obstáculo para Estados Unidos e Israel. Según los expertos, dicen que es una potencia regional con gran capacidad militar. Controla indirectamente rutas energéticas clave. Posee influencia en varios países mediante alianzas políticas y militares. Por ello, según algunos analistas, es el escenario buscado. Sería un cambio de régimen que transforme el sistema político iraní. Pero esto mismo le ocurre a Rusia y Trump extiende la alfombra roja en vez de hacer la guerra demasiado grande. Si ese objetivo no se logra, aparece otro escenario más duro: debilitar estructuralmente al país hasta convertirlo en un estado incapaz de proyectar poder. Pero con esta actuación se aseguran que Irán intente protegerse de las invasiones, sobre todo de Estados Unidos e Israel. E Irán sabe que ser una potencia nuclear es un aviso para ser intocable. Por eso, Estados Unidos e Israel no invaden Corea del Norte. Trump y la paradoja de la guerra. La participación de Donald Trump añade una paradoja política interesante. Trump llegó al poder prometiendo reducir la implicación militar de Estados Unidos en conflictos exteriores. Sin embargo, con los conflictos que ha generado ha mostrado lo contrario. La explicación en el caso de Irán podría encontrarse en 2 factores: por la presión de alianzas estratégicas con Israel y con varios países del Golfo, y por el enorme peso del petróleo en la ecuación geopolítica. Controlar el flujo energético global sigue siendo una de las claves del poder internacional. El estrecho de Hormuz, el verdadero centro de la guerra. Uno de los puntos más críticos del conflicto es el estrecho de Hormuz. Por esta vía marítima circula cerca del 20% del petróleo mundial. Irán posee la capacidad de bloquear o restringir el tráfico marítimo en esta zona, lo que convierte a este estrecho en una auténtica palanca estratégica. La decisión de permitir el paso solo a determinados países abre un nuevo escenario geopolítico. La energía como herramienta selectiva de presión. China, por ejemplo, ya estaría asegurando rutas de transporte para evitar interrupciones en su suministro energético. El petróleo como arma geopolítica. El precio del Brent ha superado los $100 por barril, y algunos analistas proyectan niveles cercanos a $130. Si la guerra se intensifica, esto provoca una redistribución global de ganadores y perdedores. Entre los posibles beneficiados, productores de América Latina, productores africanos y países con reservas energéticas propias. Entre los más afectados, economías dependientes de importaciones energéticas, la Unión Europea y varios países asiáticos sin producción propia. La guerra, por tanto,
también es una batalla económica, escenarios de futuro y nuevas alianzas, el surgimiento de un bloque estratégico. Uno de los cambios más importantes del escenario global es la creciente coordinación entre cuatro potencias: Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Este bloque no es una alianza militar formal, pero sí una convergencia estratégica basada en intereses comunes. Su objetivo principal sería limitar la influencia global de Estados Unidos. Si esta cooperación se profundiza, algunos analistas hablan de una nueva guerra fría multipolar. Los cuatro escenarios posibles para Irán. Diversos centros de análisis han planteado varios desenlaces probables. Consolidación militar interna, un 45%. La Guardia Revolucionaria asumiría un control aún mayor del Estado iraní. Transición pragmática, un 30%. Un acuerdo negociado con mediación de potencias como China y algunos países árabes. Caos y fragmentación, un 20%. Colapso institucional y aparición de conflictos internos. Cambio de régimen prooccidental, 5%. Un escenario poco probable debido a la estructura política iraní. Otro factor a analizar es el agua. La mayoría de los análisis se centran en petróleo y armas, pero el agua es otro elemento crítico. Gran parte del suministro de agua potable en varios países de Oriente Medio depende de plantas desalinizadoras. Israel obtiene cerca del 50% de su agua de estas instalaciones. Algunas capitales del Golfo dependen de ellas hasta en un 90%. Estas infraestructuras son extremadamente vulnerables. Si la guerra comienza a atacar sistemas de agua, el impacto humanitario podría ser inmediato y devastador. El escenario más peligroso. El desenlace más extremo sería una escalada regional que involucre a múltiples países simultáneamente. Si Irán decide responder a ataques intensos contra la infraestructura petrolera, destruyendo instalaciones energéticas en el Golfo, el sistema energético global podría sufrir una interrupción histórica. Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido a los ataques a las infraestructuras petroleras por parte de Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Si aumentan, eso provocaría una crisis energética mundial, recesión económica global, colapso de cadenas de suministro. En ese punto la guerra dejaría de ser regional y se convertiría en una crisis global. El conflicto con Irán no puede analizarse únicamente como una guerra más en Oriente Medio. Se trata de un choque entre modelos de poder, rutas energéticas y nuevas alianzas globales. El resultado no dependerá solo del campo militar, dependerá del petróleo, de las alianzas emergentes y de la capacidad de las potencias para evitar que la guerra cruce un umbral irreversible. En ese momento, el conflicto dejaría de ser una disputa regional para convertirse en uno de los grandes puntos de inflexión de la política mundial del siglo XXI. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.